Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les propongo que sepan quiénes confían en mí. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. En Varela tenemos consejerías para adolescentes que están abiertas para escucharte sobre los temas que te preocupan. Ingresá a www.varela.gov.ar/adolescentes y conoce la conserjería más cercana, cerca tuyo, Municipalidad de Florencio Varela. Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan. LATAM y vos. Juntos, más lejos. Mi invitada de hoy es una persona creativa 100% y canaliza esa creatividad, por un lado, en el diseño de indumentaria, para lo cual se ha capacitado acá en Argentina y en el exterior. Y también esa creatividad la canaliza a través de las bellas artes, el dibujo y la pintura, para lo cual ha manifestado en su momento que es autodidacta desde muy chiquita. Mi invitada de hoy es Geraldine. Gracias, Geraldine. No, gracias, Claudio, por haberme invitado. Qué honor. Por favor. Un placer. Estamos viendo acá estos dibujos que haces, que son un fenómeno, de lo cual vamos a estar hablando en algún momento de eso, pero ¿dónde surge tu pasión, quiero saber, por el diseño? Yo desde que tengo uso de razón siempre me gustó dibujar. O sea, y mi madre puede dar fe de eso, que mi entretenimiento de chica era una hoja de papel y un lápiz siempre. Ajá. Entonces, Dibujabas. siempre me gustó dibujar. ¿Guardas esos dibujos? Sí, ¿no? claro. Ahora que me mudé recientemente a mi estudio, ¿Y los hoy en día tengo. qué decís? Y algunos son muy buenos porque tenía como... Ahora decís, mirá las cosas buenas que hacía antes. Tengo dibujos de los 4 o 5 años. Ajá. Y siempre me gustó dibujar figuras humanas. Eso fue como no sé, el llamador desde el que tengo memoria. Y mi mamá cuenta que le decía que mi mamá es abogada, o sea, no es muy hábil con el dibujo. Y yo le decía, mamá, por favor, haceme un nene. Y me hacía uno, y otro, y otro. Y eran horas y horas de hacer nenitos de palitos. Sí. Y después, o sea, yo los iba como rellenando con los cuerpos. Así que desde esa época siempre me gustó dibujar y en el colegio le di como bastante más importancia porque tuve la suerte de ir a un colegio que valoraba esas capacidades. Te dejaba desarrollar Sí, esa capacidad. como que estaba dirigido, o había ciertas orientaciones donde uno podía más o menos explayarse más que por ahí en un colegio normal. Y bueno, en el momento de decidir qué carrera hacer, familia de abogados, miedos propios. Yo dije, no ¿Tu me papá veo... dibujante o no? ¿O No, también abogado? abogado penalista, Sí. hermano abogado, todos. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué estudio? O sea, y se me ocurrió, o sea, siempre me gustó, o sea, la parte estética, como la figura humana, el cuerpo humano, como la estética de las personas en general. Entonces, estudiar diseño de indumentaria, que en aquel momento, año 98, no era una carrera muy popular en Argentina. Sí. Yo fui a un colegio inglés que me permitió como estar expuesta un poco al mundo internacional de lo académico en general. Y bueno, tuve como varios profesores que me ayudaron o me impulsaron a querer estudiar en el exterior. Y en un viaje a New York recuerdo
que me dijeron, hay una universidad muy buena de diseño, o sea, parte del State University of New York, ¿por qué no aplicas ahí? Y yo dije, bueno, está bien. ¿Qué edad tenías ahí? 17 años, estaba en el colegio todavía. Entonces fui, me presenté en la universidad y era como ir a la UBA, que te dicen, sí, vaya a hacer la cola, o sea, cero especial. Sí. Y entonces me volví a mi casa con una montaña de papeles enormes, applications, todavía no había mail, no había nada de las cosas que tenemos. Sí. Y era tipo, correo y mandarlo. Se imprimía todo en papel, ¿no? Exacto. Y bueno, me acuerdo que tenía que preparar un portfolio, tenía que preparar, no sé, cartas, un montón de material que no sabía por dónde empezar. Y gracias, tuve la suerte de que algunos profes del colegio me ayudaron a entender cómo es el sistema americano, que no tiene nada que ver con la aplicación claro. que uno acá en una universidad privada o pública es como que no hay tanto filtro para entrar. Allá es la universidad de diseño más importante del mundo, New York, Manhattan, gente de todo el planeta aplica, o sea, las chances de entrar eran 1 en 1.000.000. Y sucedió. Y sucedió, me mandaron la carta a mi casa a los 6 meses siguientes diciendo, bueno, felicitaciones, no sé qué. Yo no sabía ni coser, no sabía nada. O sea, sí, dibujaba porque me gusta, pero nunca tomé clases de dibujo, ni menos de costura, nada. ¿Y eso era la universidad solamente de diseño de indumentaria o otro tipo de diseño? Es una facultad de Bellas Artes de la Universidad de New York, de la Universidad Estatal de New York, como vendría a ser la UBA. Y la carrera era diseño de indumentaria, que siempre me pareció como una carrera un poco más comercial, si se quiere, sin que se malinterprete esa palabra. No. Uno siempre piensa, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, tengo el estudio de mis padres para seguir o a inventar un camino. Y siempre dije, como artista puedo llegar a expresarme a través de la moda en general. Y bueno, empecé a estudiar, me fui muy chica para allá a los 18 años y estuve viviendo casi 4 años en New York, haciendo la carrera y haciendo algunas experiencias de trabajo que siempre en moda, pero era, o sea, una universidad artística donde teníamos de repente dibujo en vivo que nunca había hecho formalmente. Sí. Y fue como un despertar de un montón de cosas, sobre todo época de las Torres Gemelas, ocurrieron cuando yo estaba allá, y un montón de situaciones que me abrieron mucho a un ambiente multicultural que de repente acá no lo hubiese tenido si me quedaba a esa edad, ¿no? ¿Y todo eso influyó en tu diseño posterior? Totalmente. En lo que diseñabas. Y las cosas que uno va incorporando inconscientemente y que después va canalizando a través del dibujo y del diseño, ¿no? Sin duda. O sea, hoy pienso en todas las influencias. O sea, después de vivir en New York, regresé a Argentina un tiempo breve y tuve la posibilidad de ir con la misma universidad a Italia a hacer una especialización. Y a Florencia, ¿no? Sí. Siendo italiana de ascendencia, mejor dicho, es como que bueno, le debo a mis viejos bisabuelos italianos a ver la oportunidad. ¿Y tu experiencia ahí en Florencia? Y en Florencia fue mucho más relacionada con el arte, porque Florencia de por sí es una ciudad donde yo vivía a 2 cuadras de la academia y podía entrar, no digo a diario, pero que habiendo querido sí, pero sentarme a dibujar en cualquier museo, en cualquier galería, es como que el arte se mete por todos lados. Entonces fue mucho más como el arte y lo artesanal. O sea, en cuanto a mi disciplina principal, que era el diseño, tuve una exposición muy grande a trabajar con cuero, con zapateros, con artesanos del cuero, que es en esa región de la Toscana es como la especialidad. Y tejidos, máquinas de tejer, como era otra impronta cuando la facultad en Estados Unidos tenía un approach muy del business y de lo que es comercial y muy americano. En Italia estaba mucho más relacionado con lo artesanal, entonces fue muy complementaria la formación. Y tuve la posibilidad gracias al dibujo, de trabajar en Ferragamo. Como pasante al principio, mi entrevista de trabajo fue mi jefa en su momento, que después terminó siendo mi jefa, me empezó a describir un zapato y me dice, a ver, dibújamelo, a ver cómo se ve. A ver si me estás interpretando, porque no logro que me interpreten otros diseñadores, otros chicos, yo era chica. Claro. Y lo empecé a dibujar y me dice, me gusta, sí, más o menos es así, agregale acá, qué sé yo, y pues, empecé a trabajar así. Y ella es la nieta de Salvatore Ferragamo original, quien dirigía en su momento, hoy está casada y se retiró, pero... Me detengo ahí en esa situación. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Yo decía, no puedo creer que esté frente a Salvatore Ferragamo,
familia tradicional, o sea, Sí. estamos hablando de, no sé, Gucci, Prada, Ferragamo, Hermès, son las marcas más referenciales y que yo que de calzado, más que gustarme, Sí. nunca fue como el foco de la formación. Claro. Sin embargo, a esta mujer le gusta cómo uno transmite una idea y era una de las pocas situaciones en las cuales en mi vida profesional como diseñadora nacimos desde un dibujo abstracto a un producto final. En general, después en mi carrera, como que la moda es mucho más industrial, si se quiere. Claro. A menos que uno haga vestidos de novia, que no es mi caso. Pero fue como muy especial tener la posibilidad de trabajar sobre todo en el museo. Pasábamos mucho tiempo, el Museo de la Familia, donde su abuelo fue el que inventó cosas como el taco chino. Le hacía zapatos a Marilyn Monroe, a todas las actrices de aquella época, y estaban las hormas reproducidas de los pies de esas mujeres y ver cómo inventaba cosas y trabajar con sus dibujos. ¿Qué edad tenías ahí? 23, no, sí, 23, 24. ¿Sentías que tocabas el cielo con las manos? Sí, era, o sea, vivir en Florencia, que tampoco es Disneylandia, uno se imagina que es muy linda la ciudad, pero tiene sus dificultades también para vivir cuando, o sea, no por la distancia de uno de estar lejos de su familia, sino por las situaciones que se dan en la vida normal, que viniendo de New York a Florencia es como estar en un pueblo por momentos. Algunas cosas que pasan son inentendibles, que no hay una farmacia abierta, que el supermercado cierra el domingo, cosas insólitas que 6 meses para que te traigan internet a tu casa, que no se pueden creer viniendo de New York. Claro. Pero... ¿Pasa la etapa de Ferragamo y después viene Hugo Boss o es anterior Hugo Boss? No, en realidad trabajamos o sea, dentro de los años que estuve en Florencia, así hicimos una pasantía donde trabajamos para un estudio estilístico, que es muy normal que eso haya en la zona de la Toscana, en Italia y en Milán. Hay muchos estudios que trabajan freelance con marcas y les diseñan pequeñas partes de sus colecciones. Yo trabajaba en uno que trabajaba con Hugo Boss. Entonces, o sea, no era un trabajo directo con Hugo Boss, claro. pero sí teníamos a cargo la línea en cuestión que era Hugo Boss Orange. Bien, pasa Ferragamo, pasa esta etapa así también con Hugo Boss, Sí. regreso a la Argentina. Y el regreso a la Argentina y fue después, un poco... creo que 11 años en La Martina. 12 acá años, donde estamos ahora. es como mi casa. Esta es tu casa. No puedo creer que esté de vuelta acá. Yo regresé a Argentina por una cuestión de familiar, de salud de mi padre, que por suerte, gracias a Dios, está muy bien ahora. Ah, buenísimo. Y bueno, fue como regresar de la nada y decir cómo me adapto a Argentina a los 26 años que hago en Argentina. Todos mis amigos ya están en otras cosas, muchos se han casado, las vidas se bifurcaron un montón. ¿Cómo me adapto a esta nueva vida? ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue el contacto? A través de exalumnos del colegio, amistades en común, el hijo de la dueña de La Martina, Gachi Ferrari, me llama y nos ponemos en contacto. Yo no me acuerdo cómo y me dice: están buscando gente, vos que sé que estás en Buenos Aires, ¿por qué no llamás a mi mamá y vas a una entrevista? Y fue exactamente lo que hice. Me acuerdo que llamé, me atendió ella y me dijo: bueno, venite mañana. Yo decía: Dios mío, a la calle Cucha Cucha 2147. No es cierto, esa calle no existe. ¿Ni sabes cómo llegar? No, pero me voy a encontrar la forma. Y me llevó mi hermano y bueno, fue como que llegué con mi carpeta de trabajo, muy americanizado en mí, como el gringo en mí, muy formal. Y me dijo: bueno, dale, vení, empezás mañana. Y así fue. Yo trabajé, o sea, al principio muy mano a mano con Gachi, que era y sigue siendo la directora creativa de la compañía. Y bueno, después la empresa explotó, creció, se han mudado a Europa, se abrió como otra filial o una empresa hermana en Suiza y demás, y fue como acompañar todos esos procesos, siempre a cargo del equipo de diseño y de producto, pero gracias a mi formación internacional siempre fui como el nexo de, bueno, anda a Italia, fíjate, habla con la gente, o sea, siempre los idiomas y la parte internacional en mí colaboró mucho con esas cuestiones. O sea, pasé mucho tiempo en Europa con ellos, en viajes más largos, más cortos, desde el armado por ahí de la empresa que hoy es La Martina en Europa,
una súper empresa consolidada. Al principio éramos muy pocos y yo pasé muchos meses trabajando así como de una forma como heroica para tratar de llegar con objetivos que en ese momento parecían imposibles. Y hoy uno lo ve y dice, wow, o sea, las cosas, cómo ha progresado, cómo ha crecido la marca, me enorgullece un montón. Ha ganado muchísimo prestigio, y lo que digo siempre, tiene más prestigio en el exterior que acá en Argentina, donde nació. Sin duda. La Martínez, pero es así. Sin duda. O sea, el día de hoy que uno viaja a lugares increíbles y, o sea, me ha tocado viajar mucho gracias a mi trabajo en La Martina y de estar en, no sé, en Oriente, en Tailandia, en Singapur y ver la fascinación. Las primeras marcas del mundo y ahí está La Martina también, ¿no? En lugares como México. Ahora, Geraldine, diseñadora, creatividad, pero hay un continente así, por ejemplo, en La Martina. Vos habrás analizado cuando diseñabas una colección, y dices, bueno, La Martina tiene este estilo. Y ¿eso es un limitante o se tiene la habilidad suficiente como para crear dentro de ese estilo cosas distintas? Digamos? Lo que yo siempre digo, como diseñador, uno en la facultad sueña con hacer vestidos con plumas y alambres y controles remotos que vuelen por el aire, pero en la realidad... Para la pasarela, digamos. Claro. La realidad es que es muchísimo más desafiante a nivel creativo en una empresa como La Martina, donde el 70% de la colección es hombre y de ese 70% el pan de donde, o sea, la empresa vive son camisas y polos. ¿Cómo uno hace para inventar nuevas estampas en una camisa? ¿Cómo reinventa una polo? Es un 50 y 50 entre comunicación, entre sourcing y entre tratar de encontrarle el nuevo detalle a algo tan como a donde no se le puede agregar una tercer manga a una polo o a una camisa. Entonces, como que el desafío creativo para seguir tentando al cliente es muchísimo mayor que si uno hiciese vestidos de alta costura, porque ahí no hay límites. No, claro. Es muy fácil contar una historia. O sea, y todo. contás una historia, puede gustar o no después, pero tenés la posibilidad de hacerlo. En una marca así, muy consolidada, con una operación mundial, hay que estar muy consciente de las necesidades de los clientes, o sea, de mantener las compras, los niveles numéricos también, o sea, del sell-in, el sell-out. Hay un montón de cuestiones como mucho más empresarias en juego, que no es solo sentarse a dibujar una prenda porque surgió. O sea, eso es un mito, no es tan real. Claro. Autodidacta. Sí, porque nunca hice esto que estamos viendo acá, ¿es todo autodidacta? Sí. Cuando decidiste si quiero ser un artista, no fuiste a ningún lado como para profundizar o estudiar o avanzar en eso. Hay muchos que dicen la tendencia, no estudies. Este es tu arte, es tu creatividad, no te encasilles en lo que te vayan a enseñar. Hay mucha gente, un artista plástico, dice. Otros dicen, bueno, mira, sos bastante bueno, pero tendrías que aprender alguna técnica. Vos sentís que no tenés esa necesidad, haces estos dibujos que son magníficos, por cierto. Yo, en realidad, a ver, siempre me mantuve activa como artista, haciendo lo posible. Entonces, siempre me gustó como experimentar con cosas, pero me di cuenta, gracias a todos estos años de trabajo en una industria similar, pero no es nada que ver con la industria artística, que también el valor del branding y de una marca, porque la gente a veces tiende a menospreciar esos términos, esos conceptos, pero uno no deja de ser su propia marca. Obvio. Y cómo la construye y la cuida es esencial para el éxito del producto, sea cual fuera el que uno haga. Porque yo a veces estoy en otros proyectos, hoy por hoy también, que tienen que ver con más de medios de comunicación, en el Hipódromo de Palermo, que nada tienen que ver con el dibujo per se, pero es esa marca, esa seriedad, esa integridad que uno puede tener y cómo se comunica con otras personas. Pero tu esencia está en la comunicación no verbal. Exactamente. Entonces, tiene que ver con intentar buscar, decir, bueno, a ver, ¿quiénes son personas que me van a dar una opinión lógica y no mi mamá que me va a decir que todo le encanta, pero a ver, necesito saber y empezar a entender cómo funciona esta industria que no la conozco. La conozco como amante del arte, pero no como artista. Y bueno, me puse en contacto con uno de mis mejores amigos, que es el gerente de un museo muy importante en Argentina, quien me asesoró un montón en cómo abordar ciertas cuestiones. O sea, una curadora con quien estoy trabajando, que se llama Victoria Cobos, que me ha orientado mucho a cómo preparar un dossier, cómo presentarse uno,
escribir una declaración de artista que yo no tenía idea que había que hacer eso. O sea, un montón de cosas que digo, yo no estudié en el IUNA o no soy un artista académicamente formado, pero es algo que uno siente muy adentro de uno y renuncié a todo para dedicarle el tiempo. ¿Cuánto hace que estás a full con esto? Y desde que regresé a Argentina en mayo. Sí. ¿Y estos dibujos? Sí. Digo, ¿tu parte creativa cómo surge? ¿Un día viene la musa inspiradora y pintás o tenés un método de decir, bueno, me encierro en el atelier 8 horas y algo va a salir? Es que ese es el punto principal, es como que uno puede, a todo el mundo le puede gustar hacer algo, pero me gusta jugar al tenis o soy jugador de tenis es como un mundo diferente. Hay un abismo, sí. Entonces esto es un trabajo más. O sea, me cuesta a mí misma entenderlo y aceptarlo como decir, es un trabajo y tiene la misma validez que el trabajo que puede hacer un médico o un ingeniero o un abogado. O sea, es el trabajo que yo elijo y donde yo sé qué es lo que tengo que hacer de alguna manera. Entonces hay muchos elementos, o sea, la inspiración es un segundo que llega y se me ocurren cosas y después hay que sentarse y hacerlas. Y son horas y horas de estar con el plumín y la tinta china y que no se te caiga una gota. Esto es tinta china. Sí, son plumines de caligrafía Sí. a la vieja escuela de tinta china, tipo El tintero. el tintero y que no se te escape una gota. Qué va. Pero es directamente, ¿lo haces en tinta china o primero hay un marco que le das en Suelo lápiz? tener mucho, o sea, yo soy más como conceptual en el sentido de que me gusta primero componer la obra en mi cabeza y a veces tengo mi cuaderno de bocetos donde siempre estoy dibujando cosas. Entonces, más o menos ya tiene una forma. Después, en la ejecución a veces hay variaciones. Vas modificando, una variación. Pero el concepto ya está como explícito en mí, porque se me ocurre, lo hago y o sea, muchísimos años he dibujado en computadora, o sea, digitalmente, que está buenísimo y es necesario, pero el dibujo a mano es como una capacidad que no siempre uno tiene una compu al lado para hacerlo en ese momento. Claro. Entonces es una capacidad que lamentablemente a veces no se le da el valor que tiene o que debiese tener. Y los conceptos surgen, o sea, esta serie en particular se llama Secret Observer. Me sale más a veces pensar en inglés y suena medio snob, pero es así la realidad, que sería observador secreto. Sí. Y tiene como tintes muy personales, porque fue como la primer serie que realmente concebí como tal. Dije, necesito empezar a darle un marco de coherencia a mi trabajo, si no son como muchas cosas sueltas que no cuentan ninguna historia y no sirve. Entonces, a raíz de un montón de situaciones personales, empezó a surgir esta serie, que en mi cabeza fue muy procesada y tal vez el tiempo de ejecutarla no fue tan grande como el tiempo de concebirla. ¿Cuánto tardaste en completar esta serie? Y me habrá llevado unos 2 meses, 3 meses de trabajo físico, pero mental muchísimo más. Muchísimo más. Y más aún cuando tuve que empezar a narrar el concepto. Acá hablamos de la sensualidad del cuerpo humano, Sí. y digamos sin tabúes, sin prejuicios, sin Exacto. limitaciones allí, ¿no? O sea, cuando tuve que escribir la declaración de artista y decir, Sí. bueno, ¿quién soy yo hoy? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y cómo lo hago? Un poco el concepto principal que pasa nace a raíz de, o sea, la alineación entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Que, o sea, en todo concepto siempre hay mucha desasociación, por decirlo de alguna manera. Entonces, decir, bueno, yo pienso de una cierta forma dentro de la lógica, ¿no? Por supuesto, o sea, es muy bueno poder ser consecuente y poder ser dueño de sus propias decisiones sin estar tan condicionados por, en muchos casos, el qué dirán o la opinión o el deber ser o la condición tendencia del de la momento. sociedad, digamos, ¿no? El prejuicio. ¿Vas a vender estos dibujos? Tuve la suerte de vender ya parte de la serie a un coleccionista americano muy simpático que vive muy cerca de acá, pero no, vive en el exterior y tiene una casa increíble cerca y le encantaron las obras y bueno. Viene muy bien entonces. Sí, no, y además me dice, me encanta, o sea, me encargó, o sea, comisioné varias para hacerle y decorar su casa, así que fue increíble la experiencia, pero siempre, o sea, me cuesta por ahí un poco más, no sé, tener el contacto con el público argentino, será por un poco la formación o el no haber estado tanto tiempo acá.
¿Estás preparando alguna exposición o algo, alguna muestra como para que se pueda ver su obra? Si todo sale bien, voy a estar yendo a Los Ángeles en el mes de febrero, que hay una exposición muy grande de ilustración, donde hay un artista que es mi ídolo desde que soy muy chica, que se llama Michael Mannings, que es un ilustrador que además diseña, o sea, novelas gráficas y demás, y muero por su trazo y los conceptos que tiene. Siento que ha influenciado un poco mi obra. Bien. Y él es el curador de la feria, con lo cual, o sea, todavía no me han confirmado si estoy como dentro o fuera, pero espero que sí. Si la gente quiere encontrar, ¿cómo te buscan las redes o en internet? Hoy por hoy estoy, gracias a mi curadora que me está insistiendo un montón, estoy trabajando en mi página web como artista, porque de diseño la tengo, y abrí un estudio en Panal 361, que es un espacio como de coworking de artistas. Recientemente me estoy terminando de mudar, así que espero tener bastante actividad ahí. Y bueno, a través de redes sociales, obviamente. Pero si no ponen Geraldine Cunto y está todo allí, ¿o no? Sí, claro, aparece. Sí, por suerte sí, pero es todo un mundo. Te felicito por todo lo que haces, son obras magníficas, me encantan. Y esta sobre todo porque tiene los colores de Estudiantes de La Plata, de la camiseta también. Puede ser, no lo pensé, me parece como la tapa de un disco un poco. Pero... Lo tuyo más sofisticado, digamos, pero está muy bueno. Pero me gusta el toque de color rojo, es como que le da un poquito más de contexto. Porque siga habiendo mucha creatividad en esta persona. Muchas gracias. Un recuerdo de La Martina, buenísimo. Tu casa. Que no lo tengo Tal Como que Son. Está buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por venir y felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo Tal Como Son. A mí me tocó como martillero vender el primer clon de La Cuartetera y le agradezco enormemente a Adolfito haberme dado esa oportunidad.